Buenos días a todos, espero que anden muy bien. Hoy vamos a ver el ejercicio La Caprichosa, también es un integral, como vimos con Global, pero este es bastante más complejo y más largo. Así que antes de ver el ejercicio, antes de empezar el ejercicio, yo quisiera recordar, como pasos a resolver los integrales. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es armar el gráfico de producción y poner todos los datos que tengo, que me sirven y los que me pueden ayudar para determinar o averiguar otros, ¿sí? Entonces, importante primero armar el gráfico de producción y allí volcar todos los datos que me está proporcionando el ejercicio, ¿sí? Lo segundo que deberíamos hacer, no quiere decir que estos pasos siempre son así, simplemente es una forma ordenada de resolverlo. Es determinar los volúmenes normales y reales, ¿sí? Recuerden que real se utiliza para determinar solo los almacenes y el normal se utiliza para determinar la tasa, ¿sí? Importante esto, no confundir. Si hay error en esto, va a estar mal todo el ejercicio. Y en el parcial se toma en consideración que ustedes puedan distinguir el volumen normal y el real, ¿sí? ¿Para qué lo uso? Por lo tanto, esto es un dato muy importante, ¿sí? Porque se trabajan de una manera diferente. Entonces, lo primero que determino, volumen normal y real, ¿sí? Una vez que hice el gráfico de producción. Lo otro, que una vez que obtengo el volumen normal de producción, determino la tasa, ¿sí? Y como siempre digo, hay una tasa por centro y no por producto. Una vez determinadas las tasas, veo si puedo completar almacenes, ¿sí? Si puedo completar almacenes, las completo, determino el costo de ese almacén, o sea, del consumo de ese almacén, y si no, voy primero a determinar el costo de cada centro. Y luego veo si puedo determinar el almacén, ¿sí? Estos dos pasos últimos se pueden, modificar el orden, ¿sí? Entonces, una manera ordenada para poder armar estos ejercicios es esta forma. No quiere decir que se tengan que hacer siempre así, sino que es una forma de ordenarse, nada más para no perderse porque hay muchos datos. Y este ejercicio nos va a proporcionar muchas cosas. Así que vamos a empezar. El ejercicio de Caprichosa está en la página 29, ¿sí? Y vamos a ir leyendo y vamos a ir armando, como dijimos, el gráfico de producción. Entonces, empieza diciendo, la empresa Caprichosa se dedica a elaborar la elaboración de pelotas número 5 y número 3 en su planta ubicada en la provincia de Buenos Aires, cuenta con 5 centros, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de centros son, productivos o de servicios, cuáles son los de productivos y cuáles son los de servicios, ¿sí? Pero tiene 5 centros. Aclaro algo, cuanto más centros tenga un ejercicio, más largo va a ser y más complejo se va a volver, ¿sí? Centro 1. Dice, en este centro se elaboran las cámaras para las pelotas. Dice, la goma para la elaboración de la misma se obtiene del almacén de materia prima. Entonces, vamos al gráfico de producción. Me dice que en el centro 1 se elaboran las cámaras 5 y 3, ¿sí? O sea que vamos a tener 2 productos. Este centro va a elaborar 2 productos, por lo tanto va a ser poliproductor, ¿sí? Es un centro poliproductor. Y elabora cámaras número 3 y cámaras número 5, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima principal? Como dice ahí, dice la goma para la elaboración de la misma se obtiene del almacén de materia prima. Por lo tanto, vamos a tener un almacén, ¿sí?, de goma y también, ahora lo vamos a ver, de pegamento, donde sí se transfieren al centro 1 para ser utilizado para la elaboración de estas cámaras, ¿sí? Dice, el producido de este centro se transfiere a un almacén de semielaborados. Por lo tanto, todo lo que produce este centro, ¿sí?, el ingreso
a este almacén de semielaborados va a ser lo producido de aquí, ¿sí? Entonces, todo lo que se produce en el centro 1 entra al ACE. Este ACE, almacén de productos de semielaborados, tenemos cámaras 5 y cámaras número 3, ¿sí? Bien. Veamos qué más nos dice del centro 1. Nos da las especificaciones para la cámara número 5 y las especificaciones para la cámara número 3. Veamos qué datos nos están dando y si hay algún dato que debemos determinar. Fíjense que nos da las cantidades, ¿sí? Acá nos van a decir si es neta, si es necesaria. Después voy a explicar un poquito lo de la mano de obra a salida de máquina, operación 1 y operación 2, pero eso lo voy a explicar cuando ya estemos en el ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos las cantidades, tenemos el rendimiento y tenemos el precio, lo cual nos faltaría solo calcular el costo unitario. Muy bien, en ambos lo mismo, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que nos estaría faltando para poder determinar el costo unitario? Vamos a ir marcando el precio de la goma, ¿sí? ¿Que dónde lo vamos a obtener el precio de la goma? Dijimos que la goma provenía de un almacén, ¿sí? Así que este precio yo lo voy a determinar, ¿sí? Del consumo del almacén de materia prima, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que ver qué datos del almacén de materia prima yo tengo para poder determinar el precio de la goma, ¿sí? Fíjense que en principio, si no resolvemos este almacén, no vamos a poder determinar el costo unitario, ¿sí? Del centro 1. Muy bien, ¿qué otro dato nos da en el centro 1? Nos dice que el módulo de aplicación del centro son horas hombres, así que podemos poner módulo de aplicación horas hombres, ¿sí? O sea, ya sabemos que el volumen normal de producción va a tener que estar medido en horas hombres, ¿sí? Es un dato importante. ¿Por qué? Porque dijimos que era poliproductor, por lo tanto necesitábamos saber cuál es el módulo de aplicación. Muy bien, entonces tenemos materia prima, tenemos la mano de obra y obviamente nos falta la carga fabril. Entonces, si nos falta la carga fabril, vamos a tener que averiguar la carga fabril presupuestada y obviamente la tasa, ¿sí? Son dos datos que por el momento no me lo da el ejercicio. Así que fíjense lo que tenemos que determinar en el centro 1. Vayamos pensando. Necesitamos determinar el consumo de la goma, la carga fabril presupuestada y la tasa. ¿Para qué? Para poder completar el costo unitario del centro 1. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos los datos que tenemos que determinar en el centro 1. Vamos, sigamos. Centro 2. Dice, en este centro, a la cámara producida del centro anterior se le agrega cuero. El producido de las pelotas número 5 y número 3 pasa directamente al centro 3. Fíjense. Lo producido en este centro, que por supuesto proviene del almacén, ¿sí? O sea, no es que proviene del centro 1, proviene del almacén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el consumo del ACE ingresa al centro 2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que también resolver este almacén para saber, ¿sí? Qué es lo que entró al centro 2 y a qué precio, ¿sí? A qué costo. Y además se agrega el cuero y el hilo, ¿sí? Dos materias primas más. Y dice que lo producido de este centro pasa directamente al centro 3, ¿sí? Es decir, esto es nuestro gráfico de producción de cómo va a ir pasando ese producto, ese semielaborado en cada uno de los centros. Muy bien. ¿Qué datos tenemos en el centro 2? Fíjense. Las especificaciones para la cámara número 5 y especificaciones para la cámara número 3. A ver, ¿qué dato vamos a tener que averiguar acá? Fíjense, materia prima cámara número 5, materia prima cuero, materia prima hilo, mano de obra y horas máquinas necesarias, ¿sí?
¿Qué datos para completar, digamos, el costo de este centro? ¿Qué vamos a determinar? El costo de la cámara número 5, vamos a ver también el 3, fíjense en el costo de la cámara número 3. Y por supuesto vamos a tener que determinar también en este caso la tasa y la carga fabril, ¿sí? Acuérdense que acá ya estamos sumando los 3 componentes del costo, por eso son unitarios, por eso es integral. Sumamos materia prima, mano de obra y carga fabril. Muy bien, entonces, este precio, ¿sí? De la materia prima cuero, de la cámara número 3 y de la cámara número 5, ¿de dónde van a salir? Si nosotros vamos al gráfico de producción, ¿sí? ¿De dónde provienen las cámaras? Del ACE. Por lo tanto, yo voy a tener que determinar el consumo. Este consumo me va a dar el precio de las cámaras número 3 y número 5, ¿sí? Entonces, esto lo saco, esto lo voy a determinar en el consumo del ACE, ¿sí? Yo me voy anotando porque necesito saber de dónde van a salir los datos, ¿sí? Consumo ACE. ¿Para qué? Para no perderme. Si no, no sé de dónde van a salir las cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, en el centro 2, entonces, nos falta determinar. Vamos a poner acá precio, cámaras número 5, precio, cámaras número 3. Estos no los tenemos, ¿sí? Necesito la carga fabril presupuestada, tampoco, y la tasa, para poder completar el costo unitario, ¿sí? Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es decir, bueno, me estoy armando qué es lo que tengo que hacer, dónde lo tengo que buscar, dónde sale el dato, ¿sí? Es decir, me estoy organizando el ejercicio. Entonces, en el centro 2 tenemos todas estas incógnitas, en el centro 1 esta, ¿sí? Vamos a seguir viendo qué más nos dice del centro 2. Dice, el módulo de aplicación, ¿sí? De este centro, fíjense, el módulo de aplicación es jornales directos. Es decir, vamos a ir poniendo módulo de aplicación, jornales directos. Es decir, que la tasa va a estar medida y el volumen normal de producción va a estar medido en jornales directos, ¿sí? Entonces es importante saberlo. Y nos dice que las horas utilizadas, cuando habla de horas utilizadas, consumidas, o sea, ese tipo de dato nos está dando, nos dice que es un dato real. Utilizadas, consumidas, producidas, ¿sí? Etcétera, etcétera, va a ser un dato real. Y nos dice que las horas máquinas utilizadas para la producción de las pelotas número 3 fueron de 400 horas. ¿Sí? Es decir, que en el centro 2 yo voy a tener horas máquinas producidas, ¿sí? Utilizadas para la producción de las pelotas número 3 son 400 horas. Es decir, que aquí tenemos un dato real, ¿sí? ¿Por qué es importante diferenciar el dato real del normal? Porque justamente el dato real, ¿para qué lo voy a utilizar? Para completar los almacenes, y el dato normal lo voy a utilizar para hacer la tasa. Entonces, ahí ya me está tirando un dato real. Sigamos. Centro número 3, dice, en este centro se procede al plastificado e ilustrado de las pelotas provenientes del centro 2, ¿sí? Lo que acabamos de escribir aquí. Lo que sale de este centro, pelotas número 5 y pelotas número 3, entran a este centro y se le va a agregar, como ahí dice, el plástico líquido y la cera, que son las 2 materias primas que entran a ese centro. Bien, ¿qué tenemos que determinar en este centro? Fíjense, de nuevo, la materia prima pelota número 5 y la materia prima pelota número 3. ¿De dónde va a salir este precio? Justamente del centro 2. ¿Por qué? Porque el centro 2 voy a determinar el costo de la pelota número 5 y de la pelota número 3. Por lo tanto, esto lo determino en el centro 2. ¿Sí? Lo voy a sacar de ahí cuando determine el costo
unitario de una pelota número 5 y de la pelota número 3. Fíjense que si primero no resuelvo todas estas incógnitas, no resuelvo el precio de las cámaras número 5 y 3 que está del ACE y no resuelvo cuál es el costo que va a ingresar a ese ACE y no resuelvo la carga fabril y la tasa y no resuelvo el almacén, fíjense que no puedo llegar al centro número 3. Entonces voy a tener que ver por dónde voy a empezar. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con lo que dice el centro número 3, ¿sí? Estamos en el centro número 3, doblo la hoja porque si no, no me entra. Dice, el módulo de aplicación de la carga fabril es horas máquinas, ¿sí? Entonces, en este centro, el módulo de aplicación son horas máquinas, ¿sí? O sea que el volumen normal de producción va a estar medido en horas máquinas y la tasa también va a estar medida en horas máquinas, ¿sí? Acuérdense que la tasa y el volumen normal de producción tienen que estar medido de la misma manera, ¿sí? O sea, si es unidades, unidades, si es horas hombres, es horas hombres, si es horas máquinas, horas máquinas, si es jornales directos, jornales directos. Muy bien, fíjense, la producción normal de este centro asciende a 1000 pelotas número 5 y a 800 pelotas número 3. ¿Qué me está dando? El volumen normal de producción, ¿sí? Que son 1000 pelotas número 5 y 800 pelotas número 3, ¿sí? Acá tenemos el otro dato normal, ¿sí? Insisto, ¿para qué me va a servir este dato normal? Para determinar la tasa. Lo tengo en el último centro, por lo tanto voy a tener que ir hacia atrás, o sea, volviendo hacia atrás. Esto lo voy a tener que pasar al centro 2. Recuerden, si es volumen normal, no tenemos en cuenta el almacén. Y paso el volumen normal que determino del centro 2 hacia el centro 1, ¿sí? Y de esa manera voy a poder determinar los volúmenes de cada uno de los centros, ¿sí? A su vez, miren lo que me dan. Me dan el almacén de materia prima goma, ¿sí? Que era el que teníamos aquí. ¿Qué datos tenemos de ese almacén? Fíjense, ¿qué datos vamos a tener que determinar? La existencia final y el consumo, ¿sí? Fíjense que no tenemos el consumo de este almacén. ¿Qué necesito para poder completar? ¿De dónde voy a determinar este consumo del almacén? De datos reales, ¿sí? Así que voy a tener que ver dónde tengo datos reales y cómo puedo hacer para poder hallar el consumo de esta goma que va a ser utilizada en el centro 1, ¿sí? Muy bien, por ahora no sabemos cómo. Tengamos en cuenta que necesitamos sí determinar con un dato real el almacén. Método de evaluación WEBS, así que lo pongo acá, ¿sí? Método de evaluación WEBS del almacén de materia prima. Vamos a ver si se evalúan lo mismo el semielaborado o no. ¿Qué otros datos tenemos? Almacén de semielaborados, cámara número 5. Registró los siguientes movimientos. Fíjense. Tenemos que determinar los ingresos, tenemos que completar la existencia final y determinar el volumen. Si ustedes se fijan a simple vista, ¿podemos completar a medias este almacén? ¿Qué les parece? Yo los dejo pensar un poquito. ¿Podemos completarlo? Sí, podemos completarlo a medias, ¿sí? Porque no tenemos la totalidad de los datos. Nos da la existencia inicial, nos da la existencia final y nos da el consumo. ¿Puedo determinar por diferencia los ingresos en el almacén número 5? Sí. Entonces, espere que los tengo por aquí, me va a estar dando $960 de producción, ¿sí? Es decir, acá me da 960 cámaras número 5.
Entonces, esto, si nosotros estamos aquí, a ver si se puede ver, esto es 960, nosotros estamos acá, ¿no? Me está dando los datos del almacén. Este 960, si es ingreso, ¿qué me está diciendo? Acuérdense que lo que produce el centro 1 ingresa al ACE. ¿Qué me está dando acá? Me está dando el volumen real de producción, ¿sí? Por lo tanto, un ingreso al almacén de semielaborado va a ser el volumen real, ¿sí?, del centro inmediato anterior. En este caso, yo voy a tener volumen real de producción 960 cámaras número 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo otro dato real en el centro número 1. ¿Sí? De cámaras número 5. ¿Sí? Y fíjense que acá tengo el dato real para las pelotas número 3. Por lo tanto, yo ya voy con estos dos datos a poder obtener los datos reales para todo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, acá puedo completar solo las unidades. Voy a tener que determinar el precio. ¿Y de dónde va a salir el precio de estos ingresos? Va a salir del costo del centro 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué decimos? Insisto de nuevo con esto. Lo que produce el centro 1 ingresa al ACE. Por lo tanto, el costo de este centro es lo que va a ingresar, obviamente, al almacén de materia prima, semielaborados. ¿Sí? Entonces, yo acá determiné esto. Voy a poder determinar cuando haga el costo del centro 1, el semielaborado, ¿sí?, número 5. Y, por supuesto, una vez que tenga esto, ya voy a poder completar el almacén. Muy bien, sigamos. ¿Qué otros datos nos da? Nos da, fíjense, en el almacén también del semielaborado de la cámara número 3, pero en este caso está bastante incompleta, ¿sí? No tenemos los ingresos, no tenemos el precio de la existencia final y tampoco tenemos el consumo, ¿sí? Insisto, esto lo vamos a determinar con datos reales, ¿sí? ¿Qué dato real tengo de la cámara número 3? Este dato de la pelota número 3. Con este dato de la pelota número 3, yo voy a poder determinar cuántas cámaras consumieron cada pelota número 3, ¿sí? Vamos a verlo en el ejercicio. Dice, método de evaluación PEPS. Así que el ACE se evalúa de una manera diferente a la materia prima, ¿sí? Son dos sistemas de evaluación diferentes, así que es importante practicarlos como siempre les digo. ¿Qué otro dato nos da? La distribución primaria de los gastos presupuestados de la carga fabril arrojó la siguiente y nos va a dar todos los datos para que yo pueda determinar la carga fabril. Es decir, voy a tener que hacer la distribución secundaria de la carga fabril, ¿sí?, para poder obtener la carga fabril presupuestada y de esa manera poder obtener la tasa, ¿sí? Se pide determinar el costo unitario de cada uno de los centros, de cada uno de los productos. Y 2, dice, dado que el costo de producción total del mes, o sea, considerando los costos de ambos productos, fue de 57.593 y teniendo en cuenta los siguientes datos que se les proporciona del almacén de productos terminados. Determina el costo de las mercaderías vendidas por medio del estado de costo y método de evaluación de inventarios WEPS, ¿sí? A ver, en este ejercicio nosotros no vamos a hacer el punto número 2, eso lo van a tener que hacer ustedes, porque no es lo que más nos interesa, porque estado de costo ya lo hemos visto, tienen un montón de ejercicios y simplemente después es completarlo. Así que no vamos a ver el punto número 2, pero sí vamos a determinar el costo de los productos unitarios, que es lo que más nos interesa. Muy bien, entonces vamos a empezar a armar todos los costos de cada uno de los centros.
Bien, entonces, lo que dijimos como primero es ver todos los datos que tengo en el gráfico de producción y ver por dónde debería, digamos, empezar. Lo segundo que nosotros tendríamos que hacer ahora es determinar la carga fabril, ¿sí? No la voy a hacer, eso se los voy a dejar a ustedes para que determinen la carga fabril. Sí le voy a dar los datos, ¿sí? Para poder hacer la tasa. Porque tampoco es el objetivo, digamos, hacer distribución de carga fabril. Nos vamos a concentrar en determinar costos unitarios. Entonces directamente yo se los doy resueltos, les doy el monto, ¿sí? Yo ahora se los voy a anotar ahí en el gráfico de producción, pero esto sería la carga fabril presupuestada que nos daría una vez que hayamos hecho la distribución, ¿sí? Entonces la voy a poner directamente en el gráfico de producción, ¿sí? No lo vamos a hacer porque nos llevaría mucho tiempo y me quiero concentrar en determinar costos. Entonces, la carga fabril presupuestada en el centro 1 es de 8.015. La carga fabril presupuestada en el centro 2 termina dando 9.985 y la carga fabril presupuestada en el centro 3 me da 8.000. ¿Sí? Entonces, ya tengo las tasas, la carga fabril presupuestada, que la determiné, ¿sí? Una vez que hice la distribución, ¿sí? Que eso no lo vamos a hacer, como les dije, para no perder tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comenzar a determinar los volúmenes normales de producción, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar el volumen normal de producción de cada uno de los centros? Dijimos que teníamos el volumen normal en el centro 3, ¿sí? Pero a este volumen normal de producción, para poder determinar, fíjense, tenemos el volumen normal de producción y tenemos la carga fabril aplicada, presupuestada. Por lo tanto, podemos sacar ya la tasa, ¿sí? En este centro, ¿verdad? Pero ¿cuál era el módulo de aplicación? Horas máquinas. Entonces, ¿cómo determinamos el volumen normal de producción en el centro 3 en horas máquinas? Vamos a los datos que nos daba en el centro 3. Me dice que el módulo de aplicación era las horas máquinas y nos dice que para una pelota número 5 utiliza 0,8 y para para las pelotas platificadas número 3 utiliza 0,6. Entonces, ¿sí? Vamos a ver si se ve bien ahí. Centro 3. Teníamos que volumen normal de producción era 1.000 pelotas número 5 y 800 pelotas número 3. ¿Sí? Las cantidades por cada pelota número 5 era 0,8 horas máquinas y las cantidades para la pelota número 3 era 0,6 horas máquinas. Entonces, obtenemos 800 horas máquinas y 480 horas máquinas. Tenemos un total de 1.280 horas máquinas, ¿sí? Volumen normal de producción medido en horas máquinas. Entonces, esto pasado a horas máquinas me queda, a ver si se ve bien, lo pongo un poquito más para acá, 1.280 horas máquinas. Tenemos la carga fabril presupuestada, tenemos las horas, podemos sacar la tasa en este centro. Entonces la tasa me va a quedar 8.000 dividido 1.280 horas máquinas, ¿sí? Entonces voy a tener una tasa de 6,25 pesos por hora máquina, ¿sí? Es decir, que en el centro número 3 yo ya tengo mi tasa. Así que ya nos adelantamos un pasito. ¿Por qué? Porque ya teníamos el volumen normal de producción. Muy bien. Entonces, ¿cómo paso de volumen normal de producción de acá a acá?
Vamos a hacerlo. Volumen normal de producción del centro 2. ¿Sí? Volumen normal de producción. Dijimos que para hacer las pelotas número 5 y número 3, ¿qué necesita este centro del centro anterior? Justamente las pelotas número 5 y número 3. Entonces, si vamos al centro 3, vamos a ponerlo así se ve muy bien. ¿Qué dice? Para hacer una pelota número 5, yo necesito, dice, cantidades necesarias, una pelota número 5. Para hacer una pelota número 3, cantidades necesarias, acuérdense, si es cantidad necesaria, no aplico rendimiento, necesita una pelota número 3. Entonces, si para hacer una pelota plastificada, vamos a poner, porque es diferente, número 5, yo necesito una pelota número 5, para hacer 1000 pelotas plastificadas, vamos a diferenciarlas porque si no nos vamos a confundir. En el centro 3 estás haciendo las pelotas plastificadas ilustradas. ¿Cuántas necesito para hacer 1000 pelotas? 1000 pelotas número 5. Vamos al centro 2, ¿sí? Nuevamente, y decimos al centro 3, para hacer una pelota plastificada ilustrada número 3, ¿cuántas pelotas número 3 necesito? Una, ¿sí? La especificación es una y una. Entonces, para hacer 800 pelotas plastificadas ilustradas número 3, ¿cuántas pelotas simples o comunes, por así decirlo, necesito? 800. ¿Sí? Por lo tanto, determiné esto que va a ser el volumen normal en el centro 2. ¿Sí? Entonces lo ponemos acá, en el centro 2. Volumen normal de producción, fíjense que coincide. ¿Por qué coincide? Porque justamente no hay rendimiento. Ojo con eso también, ¿eh? Si hay rendimiento, los volúmenes no me deberían coincidir, porque yo necesito más cantidad de, en este caso, pelotas para poder hacer una pelota, ¿sí? Entonces tenemos pelotas número 5 y pelotas número 3, ¿sí? 800 y 1000. Me coincide porque entre este y este no hay rendimiento, es decir, las cantidades son necesarias y es una. Entonces, ya tenemos el volumen normal de producción en unidades, pero nos decía que el módulo de aplicación es jornales directos. Entonces, ¿cómo pasamos este volumen normal de producción a jornales directos? Vamos al centro 2, ¿sí? Vamos al centro 2. ¿Y qué es el jornal directo? Dijimos que el jornal directo, vamos a ponerlo acá, el jornal directo son las horas hombres por cada unidad de producto que lleva una unidad de producto por los pesos por esas horas hombres, ¿sí? Entonces, vamos al centro 2 y nos dice que para hacer una pelota número 5 necesito a salida de máquina, ¿sí? Esto le voy a explicar ahora. Dice, acá. Cuando la mano de obra dice a salida de máquina, quiere decir que no aplico rendimiento. Y si dice a no salida de máquina, aplico rendimiento. ¿Qué quiere decir? A salida de máquina es igual a cantidad necesaria, ¿sí? A no salida de máquina es igual a cantidad neta, ¿sí? Por lo tanto, si me dice a salida de máquina, no aplico rendimiento, y si me dice a no salida de máquina, sí aplico rendimiento, ¿sí? Entonces, jornal directo para una pelota número 5 es 0,20 por 5. Entonces, 1000 por 0,20 horas hombres por unidad por 0,5.
y 800 por, en este caso, fíjense también a salida de máquina, 0,10 por 0,5. 0,10 horas hombres por unidad por 0,5, perdón, por 5 pesos, puse 0,50, es 5 pesos por hora hombre, ¿sí? Entonces, hacemos esta multiplicación y esto nos da 1000 jornales directos y 400 jornales directos. Quiere decir que el volumen normal de producción en el centro 2 medido en jornales directos son 1400 jornales directos. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo acá, así ya lo tenemos. ¿Sí? Esto en jornales directos son 1400 jornales directos. Muy bien, tengo el módulo de aplicación en jornales directos y tengo la carga variable presupuestada. Puedo determinar la tasa. 9.985 dividido 1.400 jornales directos, ¿sí? Entonces, la tasa me queda en 7,13, ¿sí? Pesos sobre jornales directos. Así que tenemos la tasa ya también en el centro 2. Bien, entonces, determinamos la tasa, ahora vamos a determinar el volumen normal de producción en el centro 1. Recuerden que cuando estamos cuando estamos determinando volúmenes normales de producción y hay un almacén en el medio, no lo tenemos en cuenta, es decir, pasamos directamente. Entonces, ¿qué decimos? Vamos al centro 2. ¿Qué necesita el centro 2? Justamente del centro 1. Cámaras número 5 y cámaras número 3. ¿Sí? Fíjense, acá es cantidad necesaria nuevamente, por lo tanto va a ser una unidad y no le voy a aplicar el rendimiento. En el caso de las pelotas número 3 sí le voy a tener que aplicar rendimiento porque me dice cantidad neta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el centro 2? Las pelotas, 1.800. Entonces, vamos al centro 1. Volumen normal de producción, vamos a determinarlo. Para hacer una pelota número 5, ¿cuántas cámaras necesito? ¿Qué me dice? Una, cantidad necesaria. Una cámara número 5, ¿sí? Para hacer 1000 pelotas voy a necesitar 1000 cámaras número 5, ¿sí? Para hacer una pelota número 3, ¿cuántas cámaras necesito? Dice 1, pero es cantidad neta, por lo tanto le voy a tener que determinar el rendimiento, ¿sí? Aplicar el rendimiento. Entonces, 1 sobre 0,80 cámaras número 3. Para hacer las 800 pelotas número 3, entonces, ¿cuántas cámaras necesito? Me va a dar 1000 cámaras número 3. ¿Sí? Entonces, determiné mi volumen normal de producción en unidades en el centro 1. Son 1000 y 1000. ¿Sí? Vamos acá. Volumen normal de producción, 1000 cámaras número 5 y 1000 cámaras número 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos pedía ese volumen normal de producción? ¿Cuál era? Módulo de aplicación, horas máquinas. Horas hombres. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que determinar esto en horas hombres. ¿Qué tenemos acá en el centro número 1 que me dice de las horas hombres? Tenemos dos operaciones. ¿Y cómo vamos a determinar, es decir, cuánto es una unidad o cuánto lleva una unidad de horas máquinas, de horas hombres? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar unas fórmulas, que a ver si esto se ve acá.
mano de obra, como les decía, es igual que la materia prima, se costea siempre la cantidad necesaria, y si es a salida de máquina es cantidad necesaria y a no salida de máquina es cantidad neta. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos operaciones? Lo que nosotros vamos a utilizar son las siguientes fórmulas. Como en el ejercicio nos dice que las dos son a salida de máquina, ¿qué quiere decir? Que si son a salida de máquina no aplica rendimiento. Pero ¿qué va a pasar cuando son dos operaciones? Vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Es decir, la primera operación es a salida de máquina y la segunda operación es a salida de máquina. ¿Qué es lo que nos va a quedar? La primera operación, las horas hombre de la primera operación, siempre va a estar afectada por el rendimiento de la segunda operación, ¿no? Y a eso le vamos a sumar las horas hombres de la segunda operación. Esto es cuando las dos, como nos dice acá, las dos son a salida de máquina. ¿Qué me está diciendo? Que esta operación, si bien no está afectada por el rendimiento de sí misma, porque es a salida de máquina, pero siempre va a estar afectada por el rendimiento de la segunda, ¿sí? Y como la segunda es a salida de máquina, no va a estar afectada por su rendimiento. Entonces, porque justamente es cantidad necesaria. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Es esta. Las horas hombres de la primera operación sobre el rendimiento de la segunda operación más las horas hombres por la segunda operación, de la segunda operación, ¿sí? Ahora, tenemos 4 fórmulas más, ¿sí? Que por ahora nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Bueno, no, se los voy a explicar. ¿Qué pasa cuando la primera operación es a salida de máquina y la segunda operación es a no salida de máquina? Sabemos que la primera siempre va a estar afectada por el rendimiento de la segunda. Entonces es horas hombres de la primera operación sobre el rendimiento de la segunda, ¿sí? Más las horas hombres de la segunda operación sobre su propio rendimiento. ¿Por qué? Porque la segunda operación es a no salida de máquina, lo cual va a estar afectado por su propio rendimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con la tercera combinación? La primera es a no salida de máquina y la segunda es a salida de máquina. La primera entonces va a estar afectada por el rendimiento de ella misma, porque es a no salida de máquina, y además, como les dije antes, siempre va a estar afectada por el rendimiento de la segunda. Así que va a tener un doble rendimiento, el de sí mismo y el de la segunda operación, más las horas hombre de la segunda operación, porque es a salida de máquina, es decir, nos lleva rendimiento. Y la cuarta opción que podemos llegar a tener es las horas hombres, las dos, ¿sí? A no salida de máquina, ¿sí? Entonces, si es a no salida de máquina, las dos son cantidades netas, lo cual le voy a tener que aplicar el rendimiento. La primera operación, como es a no salida de máquina, va a estar afectada por el rendimiento propio más el rendimiento de la segunda. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a sumar las horas hombres de la segunda operación, como es a no salida de máquina, por el rendimiento, ¿sí? De su propio operación, ¿sí? Estas son las 4 opciones que pueden llegar a tener en un ejercicio, dependiendo de la combinación de que si la hora hombre es a salida o no a salida de máquina. En general utilizamos siempre el primero, pero es bueno que ustedes sepan, digamos, las 4 opciones que pueden llegar a ver. Entonces, explicado esto, vamos a ver cuánto es el volumen normal de producción en horas hombres en el centro 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Dijimos, son 1000 cámaras número 5. ¿Cuál es la especificación de la cámara número 5? Tenemos, a esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Lo vamos a multiplicar por
0,05, que es la hora hombre de la primera operación, ¿sí? Dijimos que como esa salida de máquina no está afectado por el rendimiento de ella, pero sí por el rendimiento de la segunda, o sea 0,90, más 0,10, ¿sí? Que son las horas hombre de la segunda operación. Bien, esto me va a dar el total de horas hombres que utilizan las 1000 cámaras número 5. Y hacemos lo mismo con las 1000 cámaras número 3, que lo vamos a multiplicar. También son las dos a salida de máquina. Esto va a ser, a ver si se ve ahí, 0,03 horas hombres dividido el rendimiento de la segunda, que es 0,90, más las horas hombres de la segunda operación, ¿sí? De esta manera vamos a obtener, ¿sí?, la cantidad de horas hombres utilizada para la producción del centro 1. Esto me da 160 horas hombres y esto me da 80 horas hombres. Me da un total de 240 horas hombres, ¿sí? Es decir, el volumen normal medido en horas hombres. Lo ponemos acá. Esto me da 240 horas hombres. Entonces, si tenemos la carga variable presupuestada y tenemos el volumen normal de producción en horas hombres, podemos determinar la tasa. 8.015 dividido 240 horas hombres. Esto nos da una tasa de 33,39, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya hicimos el segundo paso, la mitad, ¿no?, donde determinamos el volumen normal de producción y donde determinamos ya la tasa de cada uno de los centros, ¿sí? Ahora vamos a hacer el volumen real. Bien, para determinar el volumen real de producción vamos a buscar los datos reales. ¿Qué datos reales teníamos? En el centro 2, las 400 horas máquinas que se utilizaron para hacer las pelotas número 3 y el centro 1 de las 960 cámaras número 5. Bien, vamos a determinar cuántas pelotas número 3, ¿sí?, se utilizaron o se hicieron en el centro 2. Tenemos dos datos diferentes, por lo tanto, fíjense que tenemos el dato para la pelota número 3 y la cámara número 5. Por lo tanto, vamos a tener que ir cruzando algunas cositas. Vamos a determinar el volumen real, ya que lo tenemos en el centro 2. Vamos a ver qué volumen real podemos determinar. Y antes de hacerlo, determinemos los volúmenes reales solo los que necesitemos, ¿sí? ¿Qué volumen real voy a necesitar para completar este almacén y el volumen real para completar el almacén de materia prima? Por lo tanto, no necesito determinar el volumen real del centro 3 porque no me es necesario, porque no tengo un almacén de productos terminados que, si bien ustedes después quizás lo van a necesitar para hacer el estado de costo, pero nosotros vamos a determinar solo el volumen real del centro 2 y del centro 1. ¿Sí? Después ustedes lo hacen si es que lo necesitan para determinar el costo, el estado de costo, para armar el almacén de productos terminados, pero no lo van a necesitar porque tienen, si bien creo que lo tienen resuelto en el ejercicio, pero lo único que nosotros vamos a hacer ahora, que es lo único que nos interesa, es poder determinar el costo del producto. Entonces, vamos a sacar volúmenes reales los necesarios, si no hagamos cuentas de más. En este caso, como necesitamos solo completar el almacén de semielaborado y el almacén de materia prima, vamos a sacar el volumen real del centro 2 y el volumen real del centro 1. ¿Sí? Entonces, vamos al centro 2. Vamos al volumen real de producción del centro 2. ¿Sí? Nos decía que teníamos 400 horas máquinas, ¿sí?, en el centro 2. 400 horas máquinas para hacer pelotas número 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy al centro 2 y me voy a fijar,
para hacer una pelota número 3, ¿cuántas horas máquinas me lleva? Fíjense, 0,4. ¿Sí? Entonces, si con 0,4 horas máquinas yo hago una pelota número 3, con 400 horas máquinas que utilicé, ¿cuántas pelotas número 3 realicé? 1000 pelotas número 3. ¿Sí? Entonces, en el centro 3, yo obtuve que mi volumen, en el centro 2, yo obtuve que mi volumen normal real de producción fueron 1000 pelotas número 3. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo acá esto ya lo convertí, volumen real, lo voy a poner un poquito acá más abajo, volumen real de producción son 1000 pelotas. ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que hice en este centro. Ahora, para poder hacer estas 1000 pelotas, ¿qué necesité? ¿Qué necesité que venía del ACE? Justamente las cámaras número 3. Entonces, vamos a ir para atrás. Vamos a ir con las pelotas número 3. Vamos a ir sacando el volumen real con este dato. Entonces, si para hacer una pelota número 3, ¿qué me dice acá? ¿Cuántas cámaras necesito? Voy de nuevo al centro 2, ¿sí? Estoy siempre en el centro 2. ¿Cuántas cámaras necesito? Me dice cantidad neta, ¿sí? Entonces es 1 sobre 0,80 cámaras número 3. Entonces, para hacer esas 1000 pelotas número 3, ¿cuántas cámaras necesité? Esto me va a dar 1250 cámaras número 3. Estas 1250 cámaras número 3, ¿qué es? Si nosotros vamos al hilo conductor, digo, del ejercicio, no al hilo de la materia prima, me dice que ¿de dónde salen las cámaras número 3? Del ACE. Por lo tanto, esto es lo que tuvo que salir del ACE para poder producir estas 1000 pelotas. Por lo tanto, esto es el consumo de cámaras número 3. ¿Sí? Lo voy a poner justamente en el almacén del ACE. ¿Sí? Entonces, fíjense, miren, voy al ACE. Espero que me estén siguiendo. Voy al ACE de las cámaras número 3. Dijimos, vuelvo, repito, con este dato de los 400 sacamos el volumen de las 1000 pelotas número 3. ¿Sí? Para hacer estas 1000 pelotas número 3, ¿qué es lo que yo necesito del centro anterior? Las cámaras. ¿Y las cámaras de dónde vienen? Del ACE. Por lo tanto, lo que salió de este ACE, consumo, es lo que me ingresó al centro 2 para poder hacer las pelotas número 3. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos el ACE que lo teníamos incompleto. Esto, o sea, tenemos 1250 cámaras número 3, que fue este dato que determinamos, ¿sí? Aquí. Entonces, puedo sacar por diferencia, fíjense, saco por diferencia, en las compras, en este caso no son compras, vamos a tachar porque si no va a generar confusión, son ingresos, ¿sí? Estos ingresos son los que vienen, ¿sí? Del centro 1. Entonces, ¿cuáles son los ingresos del centro 1? 1150. ¿Sí? En este caso, recuerden que nosotros ya lo habíamos resuelto en el ejercicio, en el enunciado. Fíjense, lo habíamos puesto acá, que nos había dado como dato. Entonces, tenemos 960. Fíjense, de esta manera, voy a marcar acá, y como regla general dijimos
que los ingresos, lo voy a poner acá, los ingresos al almacén de semielaborado es el volumen real de producción del centro anterior. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense en que con este dato ya teníamos el dato acá y ya teníamos el dato acá. Por lo tanto, determinamos con el almacén cuál es el volumen real del centro 1. Volumen real del centro 1, ya teníamos uno acá y ahora ya tenemos el otro, 1150 cámaras número 3. ¿Sí? Ya tenemos el volumen real en este centro. ¿Qué nos estaría faltando? Porque tenemos el volumen real de las pelotas número 3. Nos estaría faltando el volumen real de las pelotas número 5. Muy bien. ¿Cómo sacamos el volumen real de las pelotas número 5? Nosotros teníamos ya el consumo del ACE, si lo vemos acá. Este consumo del ACE, insisto con el gráfico de producción, es lo que ingresa al centro 2, ¿verdad? Para producir las pelotas número 5. Entonces, si yo sé que se consumieron 860 cámaras, ¿qué voy a hacer? Voy al centro 2 y digo, ¿cuántas cámaras yo necesito para hacer una pelota número 5? Me dice cantidad necesaria, una. Entonces, para hacer con una cámara, ¿sí? Con una cámara número 5, yo hago una pelota número 5, ¿sí? ¿Estamos en claro? Cantidad necesaria, o sea, yo con una, perdón, acá, cantidad necesaria, con una cámara número 5 voy a hacer una pelota número 5. Por lo tanto, con 860 cámaras número 5, ¿cuántas pelotas voy a hacer? 860 pelotas número 5. Por lo tanto, acá tenemos el otro dato real, ¿sí? que nos va a servir para el centro 2, volumen real de producción del centro 2. ¿Qué quiere decir esto? Que con el consumo del ACE, yo puedo averiguar, ¿sí? Volúmenes reales de producción. No quiere decir el consumo no es volumen real de producción, ¿sí? Que esto quede bien en claro. Entonces, para completar el volumen real del centro 2, son 860 pelotas número 5. Estas serán pelotas número 3, ¿sí? Y ya tenemos los volúmenes reales que necesitamos para poder resolver el resto del ejercicio. Bueno, una vez determinados ya los volúmenes reales, vamos a tratar de completar las almacenes. Nosotros tenemos 3 almacenes, 2 del semielaborado y tenemos el almacén de materia prima, ¿sí? Fíjense. El del semielaborado pudimos completar las unidades, pero ahora, ¿podemos completar el precio? ¿De dónde va a venir este precio? ¿De dónde dijimos que íbamos a determinar el precio de este ingreso? Iba a ser el costo unitario del centro 1, ¿sí? A ver, acá. Iba a ser el costo unitario del centro 1. El costo unitario del centro 1 todavía no lo tenemos. Por lo tanto, no podemos completar estas almacenes. Para poder obtener el costo unitario en el centro 1, ¿qué era lo que nos estaba faltando? Fíjense, teníamos que determinar la cantidad consumida de goma para poder determinar el precio. Después ya teníamos todo, inclusive ya tenemos la tasa, ¿sí? O sea, ya tenemos la tasa. Lo único que nos faltaría para completar el costo unitario del centro 1 es determinar el precio de la goma. ¿De dónde salía el precio de la goma? Del almacén de materia prima. Entonces, vamos al almacén de materia prima. Nosotros no tenemos el dato de consumo, pero ¿cómo lo podemos averiguar?
Acuérdense que para completar almacenes necesitamos datos reales. ¿Y dónde se utiliza el almacén, la goma? En el centro 1. ¿Sí? ¿Tengo el volumen real del centro 1? Sí, 960 cámaras número 5 y 1150 cámaras número 3. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a determinar? Para este volumen real, ¿cuánta goma, ¿sí?, se necesitó consumir del almacén de materia prima para poder elaborar esta producción? Entonces, voy al centro 1 y me dice que para hacer una cámara número 5 yo necesité, es cantidad neta, pero fíjense que rendimiento del 100%. Necesité 0,5 kilos de goma. Y para la cámara número 3, cantidad neta, también el rendimiento es el 100%, lo cual me está diciendo que la cantidad neta y la cantidad necesaria son las mismas, es de 0,3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si para una cámara número 5, ¿sí?, necesito 0,50 kilos de goma, ¿cuál era el volumen real? 960. 960 cámaras número 5. ¿Cuánto kilo de goma, sí, va a estar utilizando? A ver si lo tengo acá. Bueno, esto me va a dar algo así como... Bueno, no lo tengo acá. Y hacemos la otra. Una cámara número 5, una cámara número 3, necesito 0,3, ¿sí? 0,3 kilos de goma, ¿sí? Para hacer las 1150 cámaras número 3, X, ¿sí? La suma de estas dos, porque no tengo la suma acá, me va a estar dando 825 kilos de goma, ¿sí? Acá lo tengo, miren. 480 kilos y 345 kilos, ¿sí? Muy bien, esto va a ser mi consumo de goma, que de dónde sale, justamente del almacén, ¿sí? Es decir, lo consumido en el almacén de materia prima es lo que me ingresa al centro 1 para hacer las cámaras número 5 y las cámaras número 3, ¿sí? 825 es el consumo. Muy bien, entonces lo pongo, 825 kilos como consumo. ¿Puedo ahora sí resolver el almacén de materia prima? Sí. Saco por diferencia las existencias iniciales, me va a dar 175. El método es Webs, ¿sí? Por lo tanto, perdón, esto está mal, acá es 900, ¿sí? Estas son 900 las compras, daba 100, ahí estaba mal. 900, ¿sí? Esto da 8100. Bien, 900. Entonces, si es último entrado, primero salido, ¿cómo va a estar evaluada el consumo? A 9, ¿sí? Último entrado, primero salido, va a estar a 9. ¿Me alcanzan las unidades? Sí, son 900 y acá utilicé 825. Entonces, voy a tener un costo total, ¿sí?, de 7.425. Esto lo puedo sacar por diferencia, 1.475, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo de la materia prima? 9 pesos. Esos 9 pesos es lo que yo voy a poner cuando determine costos unitarios, ¿sí? Entonces, ¿qué me faltaba para hacer el costo unitario del centro 1? Justamente determinar el consumo
el precio de esa materia prima que me ingresa al centro. Determiné el almacén, por lo tanto, ahora sí puedo empezar a completar los costos unitarios. Entonces, yo acá ya lo tengo resuelto, lo único que les voy a ir indicando es cómo lo resolví nada más, ¿sí? Nosotros tenemos todos ya los datos en el ejercicio, ¿sí? Lo único que vamos a tener que hacerlo es pasarlo al cuadrito. Entonces, la goma, ustedes síganme con el ejercicio, con el enunciado a mano, eran 0,5 por 9, costo unitario 4,50 para la cámara número 5. Pegamento ya teníamos todo, era 0,10 el kilo por 1 peso 0,10. La mano de obra, fíjense, la mano de obra, acá tienen la operación 1 por el rendimiento de la segunda, ¿sí? A 3 pesos, y la segunda operación 0,10 a ningún tipo de rendimiento porque justamente esa salida de máquina por 4 pesos, ¿sí? Todos estos datos ya los tienen en el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de la carga fabril? Dijimos que la tasa estaba medida en horas hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que llevarlo todo a una unidad de producto. Por lo tanto, si esto está en horas hombres, yo tengo que aplicarla a las horas hombres que utiliza una unidad de producto. ¿De dónde salen estos 0,16? Es la suma de estos dos, ¿sí? De la operación 1 y la operación 2. Es decir, que para hacer una unidad de producto, yo necesito 0,16 horas hombres, ¿sí? ¿Y cuánto me sale la hora hombre en carga fabril? ¿Cuál es el precio? Esto es la tasa, ¿sí? Para eso necesitamos la tasa, para poder aplicarla a una unidad de producto, ¿sí? Aplicamos las horas hombres por una unidad de producto por la tasa y determinamos el costo unitario. Sumamos y determinamos que el costo unitario para la cámara número 5 es 10,36 y para la cámara número 6 es de 5,86. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Cuáles son las horas hombres? La suma de lo que puse anterior, ¿sí? La mano de obra de la primera operación va a estar afectada por el rendimiento de la segunda, ¿sí? Recuerden que estamos aplicando esto, ¿sí? Esta fórmula. Y lo multiplico por la tasa. Por eso digo que hay una tasa por centro y no por producto. De esta manera determinamos el costo en el centro 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me sale la cámara número 3? 5,86. Y la cámara número 5, 10,36. Estos costos, ¿dónde van a ingresar? Justamente van a ser el costo de ingreso del ACE, ¿sí? Es decir, que acá es 10,36 y acá es 5,86. ¿Podemos armar el almacén ahora? Ahora podemos completar, ¿sí? El almacén del semielaborado. Completamos entonces. ¿Esto cuánto me va a dar? 9.947, ¿sí? SPEPS, último entrado, primero salido, ¿sí? Por lo tanto, si es último entrado, primero salido, esto va a estar evaluado como primero entrado, primero salido. Esto va a estar a 300 por 9,50 y 560 por 10,36. ¿Sí? Esto me va a dar un total de 8.652. ¿Sí? Por diferencia saco la existencia final a cómo me quedaría evaluada la existencia final. Si yo ya consumí estos 300 acá, me va a quedar a 10,36. ¿Sí? Bien, yo no puedo pasar doble precio acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el precio de esa cámara número 3? Hago un promedio, 8.000
652 dividido 860. Esto me va a dar 10,06. ¿Sí? 10,06 va a ser el costo que yo voy a pasar al centro 2. Lo mismo hago con el ACE de las cámaras número 3, 6.472. Lo mismo, primero entrado, primero salido. Esto va a quedar 200 por 4 y 1050 por 5,86. Esto me va a estar dando 6.956. ¿Sí? Como no puedo pasar un doble precio, hago un promedio. Y esto me queda en 5,56. ¿Sí? Por diferencia saco esto, 5,86. Obviamente esto me va a quedar a 5,86, ¿sí? Porque ya las consumí en el consumo, las 200, y por lo tanto el único precio que tengo es el de los ingresos. Entonces, yo ya sé el precio del centro 2, que era lo que nosotros habíamos puesto para determinar, ¿sí? En el centro 2, digo, bueno, ¿de dónde va a salir el precio de las cámaras número 3 y de las cámaras número 2? Lo voy a determinar del consumo del ACE. Por lo tanto, yo ya sé que es 10,06 y 5,86. Por lo tanto, puedo armar el costo del centro 2, ¿sí? Entonces, consumo del ACE, la cámara número 5 sale a 10,06 y la cámara número 3 sale a 5,56. Es decir, sale del ACE, pero entra al centro 2 con este costo, ¿sí? Que es lo que vamos a usar para determinar el costo en el centro 2. Muy bien, vamos al centro 2 y simplemente armamos el cuadro de la carga de los costos. Esto ya lo tenemos, fíjense, miren. El costo 10,06 y 5,56, consumo ACE, o sea, precio, ¿no? Precio del consumo del ACE. Y después completamos todo, porque ya teníamos todo aquí, ¿sí? Fíjense en los datos y los precios. Obviamente, acuérdense, en cantidad de neta aplico rendimiento, cantidad necesaria no aplico rendimiento, lo único que tiene que tener en cuenta es eso. Y después la carga fabril está medida, en este caso, en jornales directos, ¿sí? Acuérdense en que dijimos que estaba medida en jornales directos. Por lo tanto, ¿cómo la aplico? ¿Cuál es el jornal directo? ¿Qué dijimos? Que eran la cantidad de hora hombre por los pesos. Esto es el jornal directo, ¿sí? Por eso le quedan 1 acá, ¿sí? Jornal directo, es decir, por cada unidad de producto yo estoy pagando 1 peso, ¿sí? de horas hombres. Y por cada unidad de producto estoy pagando 0,50 pesos de hora hombre, ¿sí? Entonces multiplico el jornal directo por la tasa, que era 7,13, ¿sí? Por eso digo que después todo lo tenemos que llevar a unidades. Entonces, 1 peso por la tasa, 7,13, 0,50 por la tasa, ¿sí? 7,13, 3,53. Sumo todo y determino el costo de las pelotas número 5 y el costo de las pelotas número 3. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, ya tenemos en el centro 2 el costo de las pelotas. Número 5, 29,59 y 18,27. Este es el precio que va a ingresar al centro 3, que era lo que habíamos dicho. ¿De dónde determino esto? Del costo unitario del centro 2. Determiné el costo unitario en el centro 2 de las pelotas número 5 y la pelota número 3, entonces voy directamente a hacer el costo unitario de las pelotas número 3, ¿sí? Con todos estos datos que yo ya tengo, ya determiné el precio,
tengo la materia prima plástico, fíjense que todas son cantidades necesarias, así que no voy a tener que aplicar rendimiento. Y la única diferencia, ¿sí? Fíjense en 29,59 y 18,27, ¿sí? Que son los que vienen del centro anterior, ¿sí? Esto, costo, centro 2, ¿sí? Muy bien, pelota número 5, líquido, la cera y la carga fabril. Recuerden que la carga fabril, en este caso estaba medida, a ver ahí, en horas máquinas, 6,25, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar las horas máquinas de cada uno de los productos, ¿sí? La pelota número 5 y la pelota número 3, por la tasa, ¿sí? Y obtengo el costo unitario de los productos terminados, ¿sí? Es decir, que a la salida del tercer centro, el costo de la pelota plastificada número 5 es 37,59 y de la pelota plastificada número 3 es de 24,18. Logramos determinar el costo unitario de los productos terminados, ¿sí? Hasta acá es el ejercicio entero donde obtuvimos el costo unitario de los productos. Fíjense que armar el costo es lo de menos, porque yo voy sumando después todos los datos que ya fui averiguando en el ejercicio. Lo más importante es justamente saber de dónde sale cada uno de los datos y qué necesito, ¿sí?, de un centro que proviene del otro. Por eso esto, si bien parece un poco mecánico, pero en realidad necesitamos pensar para qué usar cada uno de los datos, ¿sí? O sea, ¿dónde tengo el dato? ¿Hacia dónde tengo que ir? Si tengo que ir de atrás para adelante. Fíjense que acá teníamos en dos lugares datos reales. Por lo tanto, con este dato fuimos para atrás y con este dato fuimos hacia adelante, ¿sí? El volumen normal de producción lo teníamos en el centro 3, por lo tanto teníamos que ir para atrás. Esas cosas tienen que prestar atención, ¿sí? ¿Qué sale de cada centro? ¿Qué entra? ¿Para qué voy a utilizar el dato? Importante, los consumos no son el volumen real del centro siguiente, sí es el ingreso, ¿sí? Porque de algún lado sale la producción, obviamente del centro anterior, pero ojo con la materia prima. El consumo de la materia prima no es volumen real del centro 1, ¿sí? Porque acá estoy produciendo dos cosas y además esta materia prima se convierte en otra cosa. Por lo tanto, esto no es, el consumo de la materia prima nunca es producción real, ¿sí? Entonces, para cerrar, digamos, esto, vamos a tener en cuenta algunas cosas. Yo igualmente les voy a estar subiendo un archivito que va a ser de ayuda para todo lo que vimos en la práctica, como si fuese tips de todo lo que vimos en la práctica hasta ahora. Todo lo que vimos hasta ahora es del primer parcial, por lo tanto, pueden hacer todos los ejercicios de la primer parte. Entonces, a modo de repaso, vamos a poner: el consumo del almacén de materia prima puede darme la producción real del centro. Como les decía, el consumo de este almacén no es volumen real, me puede dar el volumen real, ¿sí? O sea, obtengo el volumen real, ¿sí?, del centro siguiente, ¿sí? Pero nunca es el consumo volumen real de la materia prima, y tampoco del ACE. Nunca es volumen real, me puede dar el volumen real. Otro tips: el ingreso al ACE es el volumen real de producción del centro inmediato anterior. ¿Qué dijimos acá? Cuando nosotros hicimos esto, este ingreso es el volumen real, ¿sí?, del centro inmediato anterior, en este caso del centro 1.
cosas, o sea, les voy dando estos tips no para que los memoricen y esto es así, para que piensen, o sea, ¿por qué es el volumen real del centro 1? Porque lo que produjo el centro 1. ¿Y dónde fue lo que produjo el centro 1? Al ACE, ¿sí? O sea, son sentido común. El ingreso al almacén de productos terminados es el volumen real del último centro. Obvio, si yo acá tengo un almacén de productos terminados, lo que ingresó al almacén de productos terminados es el volumen real del último centro, ¿sí? O sea, del centro anterior. Ojo, si no coincide el volumen normal de producción y el real, porque se utilizan para cosas diferentes. Recuerden, el volumen real lo utilizamos para determinar almacenes y el volumen real para determinar almacenes y el volumen normal para determinar tasa, ¿sí? Otro tips, si tenemos un almacén en el medio entre los dos centros y tenemos que determinar BNP, tengan en cuenta no pasar por el almacén dos datos normales, ¿sí? Como decimos acá, cuando pasamos el volumen normal de producción del centro 2 al centro 1, no tomamos en cuenta este almacén. ¿Por qué? Porque los almacenes solo dan datos reales. ¿Sí? Los almacenes solo pueden haber datos reales. Por favor, no metan un volumen normal de producción en un almacén. Eso es un 0 directamente, ¿sí? Son errores que no los concebimos, ¿sí? Porque lo explicamos y lo dejamos muy en claro en todos los ejercicios que hacemos. Repasen, como desde la primera clase les dije, repasen los distintos sistemas de evaluación, porque no es lo mismo PEPS y WEPS. Si cambia el precio, por lo tanto va a cambiar el costo, ¿sí? al finalizar la producción. Cuando aplico la tasa al costo, tengo que ver en qué medida está, ¿sí? Si es unidades, horas hombres, horas máquinas o jornales directos, para saber qué hacer, ¿sí? Como lo hicimos antes. Fíjense que en este ejercicio tienen los 3 casos: horas hombres, horas máquinas o jornales directos. Si es horas hombres, la tasa, si está medida en horas hombres, tiene que estar la cantidad en horas hombres. Si es jornales directos, tiene que estar la cantidad en jornales directos. Y si es horas máquinas, tiene que estar la cantidad en horas máquinas, ¿sí? Por favor, esto también, no mezclen tasas con otro tipo de unidades. Cuando la mano de obra dice salida de máquina, quiere decir que no aplico rendimiento. Como les dije, salida de máquina es cantidad necesaria y a no salida de máquina es cantidad neta, ¿sí? Así que cuando no es a salida de máquina, es ahí donde aplico el rendimiento. Y lo último es que cuando hay un dato que dice insumido, utilizado, consumido, etc., me está dando un dato real por lo que puedo utilizar para sacar el volumen real de producción, ¿sí? Esto es todo. Espero que se haya entendido y nos vemos en la clase para resolver dudas de este ejercicio, que es bastante intenso. Ustedes tienen que hacer por su lado la distribución de la carga fabril y hacer el estado de costo. Yo, por supuesto, se los voy a subir resuelto, pero traten de hacerlo solos. Nos vemos pronto.